hacerte preguntas sobre el libro. Y entonces yo creo que empecemos a ver. Bueno, no tuve la oportunidad de leer el libro, pero ¿qué valor le das, no sé si lo tratas al tema, al tratamiento posterior que le da el gobierno, la demonización de Nisman, la molestia con la investigación, la molestia con que la gente proteste por la muerte de Nisman? Sí. Dentro de tu hipótesis, que no tendrás algunas preguntas no tan abiertas, supongo. El tratamiento posterior del gobierno respecto a esto que ¿tu nombre? José Vélez. Que José hace fue verdaderamente lamentable, ¿no? Porque después de la muerte de Nisman, para los que por ahí no estaban siguiendo muy de cerca el caso, empezaron a conocerse detalles de la vida privada de Nisman. No las van a encontrar en el libro porque no me parecía que tenía trascendencia para la investigación, sobre situaciones de su intimidad, de su vínculo, sus salidas. Y entendemos, nunca se certificó que un sector del gobierno salió a contarle a la gente que Nisman también era eso. O sea, a los 20 días de la muerte de Nisman, en la Argentina hubo una marcha bastante importante. Se habló de 400.000, 500.000 personas marchando con una proclama que era "Yo soy Nisman". En un marco épico, porque esa jornada llovió, hubo paraguas en la Argentina y se marchó hacia el Congreso de la Nación, o del Congreso del Congreso a la Casa Rosada. Al poco tiempo el gobierno respondió. Uno dice el gobierno porque intuye que pudo haber venido de algún sector de la inteligencia. Respondió publicando unos afiches en las calles de Nisman con unas señoritas preguntándose si efectivamente después de conocerse todos esos detalles la gente seguía identificándose o no con Nisman. La verdad que me pareció lamentable, José. No, pero específicamente la cosa contra la marcha. No hagan la marcha es un golpe. No la parte que no se sabe o se puede hacer una hipótesis, sino la directa participación del gobierno contra la marcha. Sí, yo creo que el gobierno activamente, oficialmente no lo hizo. No recuerdo que lo haya hecho así. Todo un aparato de prensa cercano, obviamente, al gobierno que seguramente habrá impulsado esta idea de no ir a la marcha. De todas maneras, la marcha en su momento fue multitudinario. Igual, José, responde un poco a la introducción que yo hacía. Todo el caso Nisman, como seguramente los últimos temas también en la Argentina, han estado partidos por esta situación de división social, de que, digamos, mucha gente decía marchemos, otra gente decía ¿por qué voy a marchar? Se empezaron a conocer, se empezaron a filtrar detalles de cómo manejaba la parte económica de la propia fiscalía. Es decir, hubo mucho en ese tiempo. Creo que lo importante, por lo menos para nosotros, era tratar de diferenciar bien qué cosas eran, digamos, de interés público. ¿Qué es lo que tiene interés público? ¿La vida privada de las personas? Yo creo que no. ¿El manejo económico de un fiscal que es un funcionario público? Sí. Entonces, digo, me parece que en la Argentina en el último tiempo hubo como pocas ganas de aclarar las cosas, de poner las cosas en su lugar, aún sin que esos pensamientos nos puedan llevar a planteos, a conclusiones literales. Si yo digo que el accionar de un sector que creemos que puede haber, un sector del gobierno, en difamar la imagen de Nisman, se me puede identificar con que yo estoy en contra del gobierno. Y no todo es tan lineal o tan, digamos, concreto. Digo, y creo que lo único que nos puede llevar a salvarnos de esto es ir tras la verdad, que fue un poco lo que yo intenté con el libro, ¿no? A ver, César. Sí. César, sí. Tengo una doble pregunta, ¿eh? César, ¿es verdad que escribiste 140 libros? No, yo hace mucho que no cuento el número de mis libros. ¿Pero 140 es verdad? Sí, no sé si son 140, pero... Tengo dos preguntas. La primera es, aunque estabas comentando que no puedes apuntar si hubo un asesinato o un suicidio, la primera pregunta es si existe alguna razón que haga pensar que Nisman pudiera suicidarse. Es decir, si había alguna razón. Esa es la primera. La segunda tiene que ver con un libro que se ha publicado no hace mucho, enormemente interesante,
de un argentino que trabajaba para las fuerzas de seguridad del Estado al que se le ordenó infiltrarse en la comunidad judía. Lo vengo leyendo en el avión. En Argentina, y en un momento determinado él comenta que el atentado de la AMIA, él por lo menos piensa que sin algún tipo de colaboración de los servicios de seguridad en Argentina no se hubiera podido dar, por información, etcétera. En el curso de tu investigación sobre Nisman, ¿tú has visto alguna línea que apuntara a que efectivamente en ese atentado de la AMIA, independientemente de que estuviera Irán, etcétera, etcétera, pudiera haber una colaboración también de un sector de los servicios argentinos? Esas son las dos preguntas. Sí. La respuesta, y ahora la voy a desarrollar, es valioso lo que comenta César hace muy pocas horas. Era cierto, Roberto, que es un hombre con mucha sabiduría. Se publicó en la Argentina un libro que se llama Yossi, Yo soy Yossi, es el nombre del espía, de un espía argentino, un espía de la Policía Federal que estaba infiltrado en la comunidad judía en la Argentina durante muchísimos años. Llegó a ser un hombre muy importante de la organización sionista argentina, y después con el tiempo, bueno, él no pudo soportar más porque... sí. No era judío. Sí, no era judío, no era judío. No era judío. Se llamaba José Pérez. Se hacía pasar por judío. Claro, durante mucho tiempo la Policía Federal lo infiltró en la comunidad con una idea que algunos de ustedes conocerán, aquella idea del plan Andinia, el plan Patagonia, de que el Estado de Israel iba a buscar otro lugar, otro territorio en el mundo para instalarse. Bueno, en cuestiones de épocas muy pasadas, lo infiltraron y efectivamente él siente que los partes de inteligencia que iban sucediendo y que iban pasando y que él iba pasando pudieron haber sido muy importantes para perpetrar el atentado. La sospecha de que un sector de la inteligencia y de la inteligencia de la policía, que son dos cosas distintas, una es el ámbito de la inteligencia nacional y otro es el área de inteligencia de la policía, hayan sabido, es factible, es algo que siempre se intentó probar, fue difícil probarlo. Hay una suerte de lógica detrás de esto, teniendo en cuenta que desaparecieron pruebas que tenían mucho que ver con las primeras horas de la investigación y que se sospecha que esas pruebas desaparecieron para no demostrar que un sector de la inteligencia estaba adentro de las células dormidas iraníes en la Argentina y que de alguna manera, como estaban dormidas, un sector de la inteligencia para dejarlas caminar las inyectó, y al inyectarlas sucedió lo que sucedió y después no había manera de explicarlo. Digo, esto es algo que no es un disparate, al contrario, es algo que se investiga hasta el día de hoy, después de mucho tiempo. Yo descubrí que Nisman buscaba un arma. El sábado, previo a que apareciera sin vida, el fiscal buscó un arma. Esto no lo digo yo, lo sostienen 3 fuentes distintas que están dentro del expediente, que son independientes entre sí. A las 9:23 de la mañana del sábado previo a su muerte, Nisman se comunicó con un amigo comisario para pedirle el arma y no la consiguió porque el amigo le dijo que estaba muy lejos en Mar del Plata. Después de este llamado al comisario Ricardo Bogoliuk, Nisman al mediodía manda a uno de sus custodios a comprar sushi y lo hace subir, y cuando lo recibe le pide el arma ya abiertamente. El custodio le dice: ¿pero para qué usted quiere un arma? La quiero porque bueno, necesito cuidarme por si viene algún loco y me ataca. El policía se siente incómodo con el pedido, era su jefe, y disimula que, bueno, fíjate, el lunes te averiguo, y finalmente no le entrega el arma. Y el tercero al que finalmente le solicita el arma y se la entrega es a Diego Lagomarsino, que es el hombre que finalmente certifica que le dio el arma. ¿Cómo sabemos que todo esto es cierto? Bueno, lo podemos presumir porque son 3 fuentes distintas que no están conectadas entre sí y que en forma separada los 3 declararon que Nisman buscaba un arma. Pues entonces debiéramos preguntarnos para qué Nisman quería un arma. Digamos, si tenemos claro que Nisman pidió el arma y esto está acreditado en el expediente, la pregunta posterior es ¿para qué quería un arma? ¿Tenía miedo?
quería tomar una decisión extrema. No lo sabemos ni posiblemente lo vayamos a saber. Pero hay, digamos, una de las poquísimas certezas que el libro, que el expediente, más que el libro, porque yo tomo muchas cosas del expediente, tienen, es que Nisman buscó un arma, la buscó durante 12 horas, la buscó insistentemente hasta que la consiguió. Esto nos dice algo. Muchos de ustedes podrán estar pensando, este periodista piensa que se suicidó, entonces nos vamos. Yo no puedo, digamos, trato de ser muy prolijo en esto y muy responsable. Yo les cuento lo que investigué. No puedo de eso sacar conclusiones y decir, como buscó en forma desesperada un arma, se suicidó. No lo sé. No lo sé. Y creo que una de las cosas importantes de estos tiempos es aprender a decir también que uno no lo sabe, que uno no lo pudo conseguir, que no hay manera de saberlo, que la persona con la que podríamos contrastar toda esta información ya no está y era Nisman. Lo que sí está claro es que el valor que en el sistema legal argentino tiene los indicios son, digamos, y tienen efectivamente una fuerza y un poder probatorio. En la Argentina, en el sistema penal argentino, se toma muy en cuenta los indicios. Ahora, el criterio está seguramente en cada uno. Por supuesto que si uno toma el indicio de que Nisman buscaba en forma desesperada un arma y la contrasta con que había denunciado a la presidenta y le ponemos una mirada conspirativa, estamos a un paso de llegar a Netflix y armar una serie de televisión. Y yo no me dedico a la ficción. Yo hago periodismo y fui tras los datos que había en el expediente. Los datos que había en el expediente, muchos de ellos no me cerraban y traté de contrastarlos con una propia investigación y eso fue lo que volqué en el libro. Una pregunta. Soy uruguayo, mi nombre es Mauro. Perdón. Gonzalo Guerrero de Venezuela. Tú estás hablando de expediente, estás hablando de la justicia argentina. Y Argentina, igual que todos los países latinoamericanos, somos muy presidencialistas. El caso Nisman fue silenciado muy intencionalmente por la presidencia en aquel momento. Hasta se contradijeron en los intentos de silenciarlo. La pregunta es sobre el sistema judicial argentino, la Fiscalía Argentina, y son dos preguntas. Este caso, dentro de una presidencia nueva, distinta, ¿va a progresar? ¿Puede progresar? ¿Tiene viso de poder llegar? Y la segunda pregunta no está directamente relacionada con el libro, pero sí nos interesa desde el punto de vista de Venezuela en particular. El caso de la señora Bonafidi, que ya sí está en los tribunales. ¿Qué posibilidades tiene de que ese caso, que hayan delitos y que se demuestren? Mira, retomo lo último. Respecto al caso Bonafini, no conozco, por eso la verdad que no conozco el expediente, no conozco la causa, por eso preferiría, digamos, no responderla porque no sería serio ni preciso de mi parte responder algo sobre un expediente que no conozco. Respecto a la posibilidad de que el caso avance con una nueva presidencia, yo no lo pienso, nunca lo pensé o intenté no pensar el caso Nisman desde un punto de vista político. Muchos de ustedes se están riendo por decir este chico que dice, pero no lo analicé de esa manera porque hago un pequeño ejercicio y con total honestidad intelectual. Levanten la mano los que saben que este presidente argentino, que es Mauricio Macri, estuvo procesado y llegó a la presidencia procesado. ¿Alguien lo sabía? Sí. ¿Quién lo procesó? Nisman. No entiendo la referencia. Bueno, la referencia es que no se puede pensar el caso Nisman como que el kirchnerismo o el macrismo, digo, es digamos, verdaderamente riesgoso pensarlos desde ese lugar. De hecho, si hay una persona que odiaba más a Nisman que la propia presidenta, fue Mauricio Macri. Porque lo procesó por una causa polémica en donde existió un espionaje, escuchas telefónicas ilegales, que se las adjudicaron a Macri, como que Macri inició una suerte de seguimiento de algunos personajes, y dentro de esos personajes había un familiar que era víctima digamos, del atentado. Entonces,
Nisman, como era el investigador del atentado, dijo, yo voy a investigar esto, y lo terminó procesando a Macri. Entonces, no es tan sencillo esta idea del pensamiento de que, de hecho, sin mencionar muchos nombres, algunos personajes muy cercanos a Macri quedaron afuera del gabinete, y yo tengo la íntima sensación de que quedaron afuera por aquella vieja causa en la que Nisman lo investigó a Macri y lo terminó procesando. Si el único procesamiento que tiene Macri se lo aplicó Nisman. Entonces, no es tan... Hacíamos recién unos chistes con Roberto, que bien vale la pena siempre el humor para matizar estos momentos. No es tanto River y Boca en la Argentina. Hay otras cosas. Es otro el nivel de complejidad que tiene nuestro país. No vengo acá a contarles que Argentina es Disney World, ni mucho menos, pero digo, respecto a la justicia, el kirchnerismo ha tenido mucha influencia y ha ejercido una gran presión sobre determinados jueces, sobre todo los jueces federales, que son los que, entre otras cosas, investigan los delitos que involucran a funcionarios públicos, ¿no? Es decir, yo no vine a defender a nadie, al contrario, vine a contarles la realidad de un lado y del otro, porque tengo la tranquilidad y la honestidad intelectual de que yo no estoy ni parado ni de un lado ni del otro, y aparte creo que no hay lados. No hay lados. Eso fue una construcción que le hizo mucho mal a la Argentina, y creo que efectivamente hubo mucha presión sobre algunos jueces. No fue el caso de esta fiscal a la que acaban de sacar de la causa, que es la doctora Fein. La causa tiene 3 destinos. O fue un suicidio, entonces hay que archivarla porque el suicidio no está penado como no es una conducta tipificada en nuestras leyes. O fue inducido a un suicidio, ¿sí? Que alguien lo empujó, lo acorraló, lo llevó, pero que la acción mecánica la pudo haber cometido el propio Nisman, o que alguien entró y lo mataron, ¿sí? Son los 3 caminos. La fiscal Fein, desde el minuto 0 de esta causa, fue muy ridiculizada por los medios. Entonces, si yo entro caminando hoy a dar esta charla, de hecho me pasó que algunos me saludaban y me decían, ¿y el autor del libro? Soy yo. Entonces, si yo entro a esta charla vestido de Batman, todo lo que yo pueda después decir va a ser completamente muy difícil que ustedes lo crean. La fiscal Fein es una mujer de unos 60 y pico de años, que está mucho más cerca de retirarse que de comenzar con sus desafíos profesionales, que tiene un aspecto de abuela. Entonces, como todo se juega desde el punto de vista político, los medios contra el gobierno salieron a decir, esta mujer va a investigar. Yo la conocí. La mujer tiene 40 y pico de años en el fuero de instrucción. Es una fiscal más. Ahora, si yo la miro desde el punto de vista conspirativo, y sí, voy a decir, el bolillero del sorteo cayó en la más viejita. Pero yo vuelvo con esta idea, porque creo que todos la entienden, no es Netflix, no es una serie de televisión. Esta es la realidad, cayó donde cayó, y yo creo que la fiscal Fein es una fiscal como digamos, al nivel de lo que es la justicia argentina. Pero ojo, si la fiscal Fein es berreta, somos todos berreta los argentinos, ¿sí? No solo la fiscal Fein señalada y nosotros la miramos desde un lugar como, o sea, es una fiscal más, investiga con lo que puede. Se difundió un video, por ejemplo, que se cuestionó mucho sobre cómo la policía había realizado ese video. ¿Cómo se lo presentó este video en los medios? Como el video que prueba que a Nisman lo mataron. Entonces, yo estaba escribiendo el libro, era un domingo, por allí está mi mujer y mis hijos, y dije, listo, cierro la computadora, no escribo más. Porque si yo no tengo esa información, si yo no accedí a ese material, el libro es digamos, no sirve. Me senté frente a la televisión, decidido a ver cómo... Y lo que mostraban era un video de la propia policía filmando la escena de la muerte y haciendo lo que la Policía Federal Argentina hace en todas las escenas de las muertes de todos los casos. Es decir, trabajar mal. Ahora, eso linealmente... A mí me permite concluir que a Nisman lo mataron. Me falta. Yo quiero decirles, créanme, que yo este libro lo empecé
al revés de lo que de alguna manera uno empieza las cosas. Lo empecé con una idea contrafáctica. Yo dije, lo mataron. Vamos a buscar las pruebas. Y las pruebas no están, no aparecen. Y es muy difícil acceder a más de lo que yo pude acceder, y es muy complejo. Tampoco con esto quiero decir que se suicidó. Digo, la idea, por lo menos de mi planteo, es que abramos la cabeza en este sentido y que podamos recibir toda la información y sobre todo dudar. Duden inclusive hasta de mí si quieren, pero duden, porque se han instalado muchas certezas que no han sido quizás las más favorables para la propia resolución del caso. Norberto. Yo concuerdo contigo en separar la parte política y la parte netflixiana, como vos decís. Lo que duele mucho como argentino, uno que vive afuera y conoce como... Tomemos el atentado de París. Llevó 48 horas para descubrir, tomar preso. Ni hablar. Tomemos cualquier otro caso, y no es el 100%. Acá explota un avión en el medio del aire y se llega a saber en qué cuadradito de ese avión se consigue. Sí. Entonces yo la pregunta que te hago es, la investigación tiene algo de arte, pero es una ciencia. Estamos en el año 2015. Totalmente. Yo puedo saber quién toca la puerta de mi casa a cualquier hora, qué color de ojos tiene, quién es. ¿Viste? Me hacen un fraude de tarjeta de crédito y lo sé en 15 minutos. Es inaceptable, científicamente, profesionalmente, que las cosas se duden de la manera que se duda. Entonces, creo que hay un berretismo generalizado. Entonces, hay que traducir berretismo o berreta para... Una pobreza de proceso intelectual. Entonces, es inaceptable inclusive la discusión cuando después de 9 meses no se pueda llegar a una conclusión, porque las pruebas muestran tendencias. Se llega a un punto donde alguien tiene que tomar una decisión racional basada en los hechos, que se sabe. A mí me da mucha pena, y es una vergüenza nacional, acordémonos lo que llevó el asesinato, más peor atentado que eso, fue Río Tercero, sí, cuando el expresidente, para limpiar el inventario de la venta de armas a Ecuador, voló un pueblo. ¿Con cuántos muertos hubo? Sí, no me acuerdo, pero... Entonces, o el caso es de un asesinato que hubo en un barrio cerrado en Córdoba, que después de 10 años, en un barrio cerrado, la justicia argentina y la investigación argentina es paupérrima. Paupérrima, pero yo no por eso te digo, en eso coincido. Y se llega a la parte política, y desgraciadamente... En eso coincido, pero hay algunas cuestiones muy, digamos, concretas en lo que se ha avanzado. Se han tomado pruebas, se ha tratado de profundizar, sobre todo... A ver, yo me olvido la palabra Nisman, la dejo en un minutito acá atrás. Yo hace 15 años que investigo crímenes desde el punto de vista periodístico, y siempre, y todos nuestros peritos, amigos, maestros que nos han enseñado, y colegas más grandes que yo, esto es el cuerpo, el arma y la escena de la muerte. Digo, nos olvidamos absolutamente de quién era Nisman, de qué estaba investigando, de todo. Ese rigor científico, berreta o no berreta, va a arrojar cosas. ¿Había alguien o no adentro del departamento junto a Nisman? El arma, ya les hice hincapié respecto al arma. El cuerpo, un detalle que para mí es central, que es el cuerpo no tenía marcas. No había una sola marca en todo el cuerpo de forzamiento, de pelea. Por eso hay algunos elementos de la investigación, del área científica, quizás de lo más rescatable, porque si no, digo, yo coincido con usted y creo que la justicia argentina tenemos una justicia berreta. Nosotros también lo somos. O sea, no son ellos berretas y, digamos, todo es de esa manera. Ahora, hay algunas cosas en donde uno tiene que parar y decir, bueno, ¿qué hay? ¿Qué hay efectivamente? ¿Hay un arma? La muerte se dio con un arma que el mismo fiscal buscó. ¿Pero quién dice que lo buscó? El que se la entregó. Pero por ahí miente. Entonces aparece otro testigo que dice, a mí también me la pidió.
¿Se conoce con el otro? Y no. Es un custodio y el otro era un asesor informático. Apenas se veían... Y después aparece un tercer testigo que declara en la causa y dice, a mí también me la pidió. Entonces, hay algunos pocos elementos para concluir que Nisman tenía miedo. Ahora, eso no nos lleva a resolver, obviamente, el caso. Posiblemente no lo vayamos a resolver. No hagamos ese esfuerzo porque, digamos, esta noche seguramente no lo vamos a resolver. Pero sí lo que yo intenté con mi investigación es ponerle al lector los hechos objetivos. Ustedes no van a encontrar una valoración política, no la tengo, no tiene, digamos, la puedo tener en mi faz íntima, pero no está en el libro, no tiene por qué estar, es un libro que reconstruye un hecho real. Y un hecho real es real, sucede de una manera. No puedo yo estar vestido con un pullover blanco, tengo un pullover negro, es así. Y eso es incontrastable. Y es un poco según cómo te la cuenten o cómo te la quieran contar. Pero también depende un poco de nosotros, de qué es lo que queramos escuchar y cómo nos paremos frente a algo a un enigma tan complejo, ¿no? Una Fleischmann y después la señora. ¿Yo? Sí. Gracias, Carlos. Luis es mi nombre. Perdón. Era otro. ¿Había alguien más antes? No, está bien. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, después Juan. Y la señora después. Volviendo al tema Berreta, no Berreta, ese problema es muy serio. O sea, el problema de que hay una policía, un cuerpo investigador o un sistema judicial que no es profesional, yo pienso que es parte de la raíz de todo, e independiente es parte de la raíz del problema. Yo me acuerdo con el caso AMIA, al principio que se decía, bueno, hay alguien está desviando la investigación, alguien que está dentro, y todo tipo de teorías conspirativas. Tanto este caso como el anterior tienen cosas en común. Una, estoy totalmente de acuerdo contigo, me parece bien que lo trates de enfocar en forma objetiva, es la ineptitud del aparato profesional que investiga. O sea, recuerdo que en el caso AMIA, en el primer momento, hubo desapariciones de todo, de evidencias y cosas que se hicieron mal. Y pienso que es un problema en general en América Latina. En eso estoy de acuerdo y pienso que es ahí donde es posible poner una reforma para hacer a esta gente más profesional. No sé cómo se puede hacer. Debe haber alguna manera. Pero hay otro elemento que a mí me parece que en todo ese elemento especulativo, y hay algo que tú le bajaste un poquito el perfil, o sea, lo desmereciste un poco, o sea, puede ser que tengas razón. Todas esas especulaciones que vos dijiste que hacía la gente, se suicidó, lo mataron, nadie tiene evidencia, pero hay como hipótesis que la gente tiene. Que la gente piense así es común, porque la gente, nadie le puede decir a la persona no pienses, no creas, pero que el gobierno lo haga es una cosa mucho más seria de lo que vos presentás. Sí, mucho más seria ahí coincido. De hecho, el gobierno, en lugar de decir hay una investigación, dejémosla correr, cosa que hasta Bill Clinton, cuando lo investigaban por la Levinsky, dijo hay una investigación, no me quiero meter. Acá hay, o sea, la presidente Kirchner... está claro. Coincido. Quizás no... A la mañana dijo una cosa y a la noche dijo otra. Sí. No fue de mañana a la noche, sino de un día a otro. A ver, quizás coincido plenamente con vos y en la respuesta revalorizo un poco esto, es decir, el exgobierno argentino, el gobierno saliente, no se ha caracterizado por manejar de la mejor manera su comunicación. De hecho, lo que Luis comenta... Hubo una conducta inaceptable. Sí, porque inclusive... No supieron manejar la comunicación. Inclusive la vía que utilizaron, la presidenta en Facebook publicando una carta, después declarando, después dando una cadena nacional, recuerdo, sentada en una silla de ruedas. O sea, eso fue verdaderamente, bochornoso y de un muy mal manejo, de lo que después terminó sucediendo, porque ustedes imagínense que la gente tiene una mirada muy paternalista de quien comanda el país, con lo cual vos, con el nivel de dudas que hoy tenemos a casi ya un año, en esas horas eran mucho más profundas. Te sentabas a esperar un resultado o a un discurso de la presidenta que dé un discurso con cierta institucionalidad y te encontrabas con
se suicidó, al rato no sé, habría que ver. Sí, yo coincido, lo han manejado de manera pésima. Ahora, yo no podría establecer un análisis lineal que el mal manejo que ellos tuvieron tiene que ver con la búsqueda de que el caso jamás se esclarezca, ¿se entiende? Es decir, tuvieron un mal manejo, pero porque tuvieron un mal manejo porque nunca les importó absolutamente nada respecto a cómo se manejaban mediáticamente, ni cómo se dirigían hacia la sociedad. Ahora, eso es un elemento real y concreto. ¿Les importó desprestigiar a Nisman cuando Nisman estaba investigando a ellos? No, pero fue posterior el desprestigio. Cuando a Nisman lo empiezan a desprestigiar, cuando ya Nisman muere. No, pero Nisman los estaba investigando a ellos. Sí, pero el desprestigio... O sea, tenían una razón por la cual desprestigiarlo a Nisman. Sí. Lógicamente. Pero el desprestigio vino posterior a la muerte de Nisman. Y bueno, sí, obvio. O sea, el argumento del gobierno estaba... Pero vino también antes. El gobierno se comportó de tal manera que pareciera que estaba tratando de demostrar que Nisman se merecía morir. Claro. Y hay un delito de la presidenta. ¿Cómo? Por detener a la justicia. La presidenta ejerció su poder de presidenta para detener la justicia. ¿Es un delito en la justicia? Sí. Y no sabemos qué pasó con las decisiones que hubo posteriormente con respecto al caso. O sea, mereció el caso 2 veces. El caso, vos decís, Luis, las investigaciones de Nisman contra el gobierno. Contra el gobierno. Sí, en ese caso... También quedan dudas ahí. Que quedan dudas ahí. De hecho, el libro mío tiene un capítulo cuando Nisman investiga a la presidenta, denuncia a la presidenta, dice básicamente que la presidenta, el canciller, y hace nombre del diputado Elía, dos o tres personas más, y menciona a un agente de inteligencia, estaban complotados, conformaban una suerte de banda para intentar garantizar la impunidad de los funcionarios iraníes que tenían pedido de captura y que tienen pedido de las circulares rojas de Interpol a cambio de beneficios comerciales. Esta era la denuncia de Nisman. ¿Sí? Esta fue la famosa denuncia de Nisman, ¿sí? Dicha por ahí de manera concreta. Es decir, la presidenta y un grupo cercano a la presidenta, en donde había un agente de inteligencia, estaban complotados buscando tratando de buscar lograr que se levanten las circulares de Interpol y a cambio el país iba a recibir beneficios comerciales, ¿sí? Esto hubo dos instancias de la justicia que lo desestimó por completo, pero yo creo que Nisman algo tenía, no sé si eso puntualmente que él presentó. De hecho, se cuestionó mucho lo que él terminó presentando. En el libro yo logré entrevistar al espía, al agente de inteligencia, al que Nisman menciona como parte de este grupo, y él me reconoce que efectivamente él estaba infiltrado en la comunidad iraní en la Argentina y que estaba infiltrado como para empezar a tejer algunas relaciones, pero que no era lo que Nisman decía, sino que efectivamente... Y ahí es donde vuelvo sobre la verdad, la realidad y las construcciones. Es decir, yo creo que algo de lo que Nisman venía investigando era cierto. Posiblemente también a Nisman le hayan prometido mucho más pruebas de las que después él terminó volcando en su presentación. Y es ahí donde volvemos a preguntarnos, ¿quién le prometía pruebas a Nisman? ¿Quién empujaba a Nisman a esta denuncia? Más allá de que la denuncia puede o no ser cierta. Porque yo creo que, insisto, por lo que por lo menos pude investigar, algo de esto había, ¿no? Juan, creo que Juan estaba primero. Juan. Algunos comentarios sobre una pregunta. Primero, agradecerte porque te has tomado el tiempo de dedicarte a la investigación del caso Nisman, que sin lugar a dudas creo que es el caso que más atención merece por la propia vigencia de las instituciones en la Argentina en este momento y que amerita investigación cerca. Ahora, algunos comentarios. Primero, lo que vos hablabas recién de la acusación de Nisman contra el gobierno. Creo que la acusación es mucho más grave de lo que estás diciendo. La acusación es que el gobierno, sabiendo que los iraníes son responsables del peor atentado en la historia de la Argentina, se complotan para garantizar la impunidad a cambio del acuerdo comercial. Sí, déjame agregarte algo, Luis. Esto tiene un capítulo previo, que es ese memorándum de entendimiento que en las últimas horas acaba de considerarse inconstitucional. O sea, ahí empieza... yo siempre el memorándum lo analicé desde el punto de vista jurídico y tenía
algunos disparates increíbles como temas de jurisdicción y de facultades, es decir, planteaba que efectivamente si Irán decía que sí, alguien iba a ir a no sé quién, a Teherán a tomarle declaraciones, a no sé quién tampoco, cuánto podía llegar a durar una persona en Teherán en taxi del aeropuerto al lugar donde iba a tomar declaración. Digo, el memorándum tuvo, digamos, hizo agua, como se dice en Argentina, por todos lados. Y esto lo quiero dejar claro como postura, digamos, personal, ¿no? Ahora, la pregunta sería, primero, ¿coincidís con la decisión de la jueza de la semana pasada de apartar a la fiscal Fein de la investigación? ¿Crees que eso puede llegar a avanzar la causa? Por otro lado, digo, la segunda pregunta es, ¿crees que hay elementos en el expediente que permitan que se sepa la verdad, la única verdad posible del tema? Y el tercero es, ¿quién impedía que se llegue a la verdad? ¿Quién impedía que se llegue a la verdad? Respecto a la doctora Fein y a la jueza, cuando yo vi el título, pensé, yo estaba afuera y pensé que era seguramente una bocanada de aire fresco a la investigación, que está, entre comillas, un poco estancada. Y después, cuando profundicé un poco más la resolución de la jueza Palmagini sacando a la fiscal del medio, me quedé como un poco perdido, porque todas las medidas de prueba, la medida número 1 corre a la fiscal Fein de la causa, de la investigación, ¿sí? Es decir, acá había una jueza y una fiscal, y la jueza le había transferido la facultad de investigar a la fiscal. La corre a la fiscal y ordena unas 14 medidas de prueba. Y ahí dije, no, esto así no. Porque las 14 medidas de prueba eran pruebas que no van completamente periféricas al hecho en sí. Acá todo el tiempo hay que hacer este esfuerzo y este ejercicio de sacarnos la palabra Nisman de la cabeza y volver a los hechos objetivos de lo que sucedió adentro de ese departamento en el horario en que Nisman supuestamente lo mataron. Si fue el sábado entre las 8 y las 12 de la noche, o si fue el domingo entre, digamos, las 7 y las 12 digamos, del mediodía, o las 11 del mediodía. Ahí quiero que aparezca algo nuevo. Y cuando uno ve que hay una resolución, uno tiene la esperanza de decir, bueno, apareció un mail y no aparece. Todo es periférico. Que se amplíe la declaración testimonial de tal cosa, que se revise tal cosa, y siempre van a terminar allá, digamos, el problema que el caso tiene es que tiene claro, que es una muerte, que hay que esclarecer qué pasó, técnicamente, profesionalmente, como comentaba él, técnicamente, qué fue lo que sucede adentro. O sea, estamos hablando de una persona que muere de un disparo en la cabeza con un arma. Cómo estaba el cuerpo, cómo estaba el arma, quiénes entraron, quiénes no entraron, pueden haber, los vecinos vieron algo, las cámaras de seguridad, todo eso quedó a un costado en la Argentina. Y eso es lo que trata de profundizar mi libro. Pero está en el expediente. Está en el expediente. ¿Eso permitiría? Sí, lo que pasa es que volvemos sobre lo mismo. Está en el expediente. Imaginemos que mañana la nueva jueza con un nuevo gobierno sale y dice, efectivamente a Nisman lo mataron. Va a tener que argumentar cómo fue la mecánica homicida. Si hay una muerte, si hay un homicidio, hay un autor. Bueno, ¿quién es el autor? ¿Lago Marcino, que fue el último que le entregó el arma? ¿Un custodio? ¿Un iraní que se metió por la ventana? O sea, el riesgo de este caso es que nos pasamos horas y horas y horas hablando de todo lo otro y no de esto. ¿Qué hay en el expediente respecto a la mecánica de la muerte? Tenemos un cuerpo, un disparo, un arma, una escena que la complejizaron los medios y la complejizó la política, porque es un baño de 4x4. La complejizó la investigación siendo berreta. Entonces... Hay una pregunta ahí. Sí, yo quería compartir la tristeza de ser argentina, de la edad de las viejitas, porque yo vi la Argentina verdadera, que vos no, la buena, que espero que ahora vuelva, porque no sé si ustedes la crearon, porque los jóvenes son los que vivieron los últimos 30 años de Argentina.
Así que yo conocí la mejor Argentina. Y por desgracia, la justicia, aunque se encuentre quien sea el culpable, no va a hacer nada. Porque yo tengo un apellido que se llama Gravenheimer. El caso Solange Gravenheimer. Sí, sí, conozco el caso, claro. Es mi sobrina. Así que yo puedo hablar de que no hay... O sea, podemos escribir libros, podemos película, cualquier cosa, pero la realidad es que Argentina es una vergüenza. Porque yo conocí otra cosa. Esa es la verdad. Sí, que se descubra quién fue. Conozco el caso de tu sobrina, conozco y sé también que hubo deficiencias severas en la investigación. Y encuentran quién es, tampoco pasa nada. Sí, y que al día de hoy es un caso que no tiene resolución y que no tiene un culpable. Bueno, eso decimos. No, bueno, digo, detenido, a eso me refería, ¿no? Reconocido, a eso me refería. Hay una pregunta por ahí. Sí. ¿Cómo evaluás los aportes que hizo la ex mujer de Nisman, Arroyo Salgado, con toda la investigación que hizo, donde aparentemente se demuestra que fue un asesinato? ¿Hay alguna evaluación en tu libro? Sí. ¿Vos la hiciste? No, la doctora Arroyo Salgado presentó una investigación con peritos contratados por ella y llevó adelante una investigación, y muchas de las cosas que planteaba fueron incorporadas en el expediente y discutidas en junta, una junta técnica forense y una junta médica. Y la realidad es que el expediente la contradijo después. O sea, acá ella sostuvo que había una persona dentro del departamento con el fiscal Nisman. Obviamente no pudo ampliar y profundizar sobre quién era, cómo entró, de qué manera, y que esa persona tenía una rodilla apoyada en el piso. No sé tampoco cómo lo pudieron establecer. Que logró poner a Nisman con una rodilla apoyada en el piso y presentaron un croquis, imágenes de cómo se habría llevado adelante el homicidio. Eso obviamente la fiscal lo agarró, lo incorporó y como se contradecía, hay un tema en técnica forense que es el desarrollo y el comportamiento de las manchas hemáticas, las manchas de sangre en una escena de la muerte. Sobre todo la dinámica que las manchas de sangre tienen en relación a cómo sucede un crimen. Por ahí hay chicos y no hace falta amplificar mucho sobre esto, pero los peritos explicaron que por la dinámica de las manchas de sangre, el planteo que había hecho Arroyo Salgado de una segunda persona adentro, en base a que las manos tenían una mancha acá, otra acá, y que la mesada era completamente imposible. Después se discutió lo otro, que tiene que ver con la junta médica, que son médicos, 15 médicos, 13 dijeron que avalaban la idea de un horario de la muerte que contradecía a los 2 médicos de la propia Arroyo Salgado. Esto es lo que hay en el expediente. El tema de la pólvora es bastante... El tema de la pólvora no es como se dice. Nunca se hace un barrido para tratar de buscar pólvora. Eso es algo muy antiguo, es una idea instalada popularmente. Vamos a ver si le quedó pólvora en la mano. Eso no existe, no es así. Es plomo, bario o antimonio. Son 3 componentes químicos que se desprenden de la perforación, del accionar de un arma, Claro, de la explosión, pero no me sale la palabra técnica, el activado contra el percutor, exactamente. En el caso del arma utilizada en la muerte de Nisman, es un calibre 22, es el más chico del mercado, y sobre 10 pruebas que haces, 5 te dan que como esas balas no suelen tener percutor, sino que le pega contra lo que tiene. Yo no conozco nada de armas, odio las armas, pero por ahí hay alguno que conozca más de armas. Como le pega en un lugar que no es efectivamente el percutor, hay algunas pruebas que dan positivas y otras que dan negativas. Nunca se buscó pólvora, se buscaron 3 elementos químicos que son plomo, bario y antimonio, y algunos decían que había un poco de uno, un poco de otro. También es cierto que las 2 manos del fiscal estaban manchadas con sangre y que ahí hay un corrimiento de prueba porque la sangre arrastra obviamente todo tipo de elementos, ¿no? José. No, una aclaración sobre la investigación de esto de que Nisman podría ser un NN, que se esgrimió mucho. Es imposible investigar este crimen sin considerar que es Nisman. Es como investigar la muerte
Kennedy sin tener en cuenta que era el presidente. Tengo todas las cuestiones que giran alrededor del hecho de que sea Nisman, que acababa de imputar al presidente de la Nación por homicidio, por un trato con otro gobierno, todo eso tiene necesariamente... Encubrimiento. Encubrimiento. Tiene que formar necesariamente parte de la hipótesis, porque la altera en absoluto. Sí. El reduccionismo a la cuestión médica, el reduccionismo a la cuestión técnica, eso está intentando encubrir todas las otras circunstancias. A mí como investigador, si fuera investigador, el hecho de que se quiera llevar la cosa a una cuestión estrictamente técnica, médica... Que necesitas a la ciencia. Es para mí, por supuesto que la necesito como auxiliar, pero no es la que marca el ámbito... Bueno, entre las medidas de prueba nuevas que la jueza le pidió a la fiscal fue remitir la causa que fue cerrada en 2 oportunidades, remitirla. Yo coincido con vos que el escenario, yo cuando hago el ejercicio, lo hago, no es algo determinante lo que yo te planteaba. En algún momento hay que hacer lo que vos decís. Eso. Pero a los efectos de la investigación, que yo me olvide que este señor acababa, que esté el señor Berni presente eso es un dato para mí fundamental. En cualquier investigación pero normal, señor Berni, siempre, ¿cómo es tu nombre? José, siempre chocás contra lo que yo te planteo. ¿Qué es lo científico? Vamos. Antes de lo científico, yo tengo que saber sobre qué cosa necesita. Está bien. ¿Y la otra persona dentro del departamento? ¿El que lo mató? ¿Dónde está? ¿Dónde dejó las huellas? ¿Cómo sabía que Nisman buscaba un arma? Es que ya está cerrando la hipótesis. No, al revés, es al revés de lo que vos pensás. No, yo tengo que investigar todo, teniendo en cuenta que es Nisman. Pero por supuesto que el contexto, de hecho ahora la jueza pide 3 o 4 medidas de prueba que yo creo son periféricas. Si yo considero lo periférico lo que vos considerás como el núcleo. Al cerrarlo, yo estoy cerrando ¿Qué te aporta? tengo en cuenta. Pero, a ver, vos trabajás la hipótesis, ¿sí? Tu hipótesis es que el gobierno lo mandó a matar porque él había desnudado la tarea que estaba llevando adelante. Esa no es una hipótesis, es una sentencia. Mi hipótesis es que este señor acababa de denunciar al presidente de la Nación. Bien. A la presidenta Hasta ahí coincido. Después de haber denunciado al presidente de la Nación, desde el jefe de gabinete, a la presidenta de la Nación, a todos los diputados, a los medios públicos, etcétera, se dedicaron a intentar, primero, que no se investigue, segundo, que no se haga la marcha. ¿Que no se investigue qué? Que no se investigue un homicidio porque esto es un suicidio, todo el aparato de propaganda del gobierno. Y tercero, a intentar desprestigiar a Nisman. Eso para mí es un elemento, como si me dijeras García Belsunce, acá investigo este hecho por el encubrimiento, voy mucho más directo a qué es lo que pasa. Perfecto. Ese punto yo coincido. El escenario, el contexto, ¿sí? El contexto, yo coincido que es importante. Pero siempre necesitas un autor. No, al final, por supuesto. Pero por supuesto. Y bueno, es ahí donde te digo que... Si yo lo busco en una pequeña jaula nunca lo voy a encontrar. Si lo busco en el ámbito ancho... No importa dónde lo busques. Vos tenés que buscar adentro de la escena de la muerte los datos que te conduzcan a poder orientar la investigación hacia un homicidio. No es la pericia médica. Una investigación criminal no es una investigación médica, ni técnica. Es una investigación sobre hechos históricos que después, llegado el caso, necesitan... Pero, José, si vos no tenés el elemento que te haga comprobar que adentro de la escena había otra persona... En algún momento lo que tenés que tener, no al principio, obviamente, si vos no investigás, en algún momento lo tenés que tener. Si en algún momento... ¿Y de quién depende eso? De que lo encuentres. De los investigadores, de la ciencia, de los forenses, de los técnicos, de los tipos que estuvieron ahí. Volvemos, cuerpo, escena de la muerte, arma. Yo coincido con vos que hubo una intención, que obviamente no es la mía, pero digo, a mí me parece que todo ese contexto, que es magnífico, porque es la trama, como decía Roberto, un hombre que denuncia a una presidenta que quiere encubrir a un grupo de terroristas para ganar plata. Si vos arrancás desde ahí, cuando vas cerrando el círculo, siempre vas a tener que buscar un autor. No lo tenés. Pero evidentemente. Pero cuanto menos busque, cuanto más chicos... Pero no te modifica si vos buscás con el contexto de uno y del otro.
Al contrario, yo lo que creo que yo creo al revés tuyo. Tengo que saber qué pasó con los custodios que desaparecieron. Tengo que saber Bueno, si hay una zona liberada. Ahí tenés que... Para conocer detalles de los custodios... Entre las medidas de Palmagini fue la ampliación de la declaración de los custodios. O sea, no me parece tan intrascendente lo que está haciendo. Entre Palmagini hay 14 medidas de prueba entre las que pide que se remita las dos instancias, las dos resultados de por qué cerraron las causas que investigaba Nisman a Cristina o al gobierno. Remite que amplíe la declaración testimonial el espía de inteligencia o el jefe de los espías de inteligencia, Jaime Estiuso, que anda por estos lugares. Pide que se profundice la tarea de los custodios. Mi libro denuncia que los custodios no lo cuidaban, sino que lo controlaban. Y que al controlarlo le pasaban información. Aún así, digo, te dejo en claro esto para que vos veas cuál es el enfoque de mi libro. Yo en el libro demuestro que existen triangulaciones telefónicas entre los custodios y gente cercana a Jaime Estiuso. Entonces, ¿los custodios lo cuidaban o lo controlaban? Ahora, pongo punto a la frase. ¿Esto concluye que fue un homicidio? No. No. Que sea Nisman, como yo te digo, tampoco concluye que sea un homicidio. Empieza, es tu primer paso. O sea, lo que yo digo es, ¿cómo voy a descartar el hecho de que sea Nisman? No, pero no me... Un señor que le pegaron un balazo en un auto. Sí, hay un momento donde vos tenés que decir, este hombre está acá, pero ¿cómo te pensás que se hacen las pericias? Entra un perito y dice, ¿quién es? ¿Presidente, fiscal, ministro? Digo, es científico eso. No es cuestión de la pericia. Ahora, ¿vos crees que nunca va a haber una conclusión o crees que esta jueza al final... Porque cuando vos me decís que hay 13 médicos que opinan... El problema no es... No, dígame. O sea, en algún momento, si hay un juicio oral, y 13 médicos dicen murió a las 9 de la mañana y 3 dicen murió a las 8 de la noche, el tribunal oral va a decir que murió a las 9 de la mañana. 13 contra 3. Esto es más o menos Barcelona arriba. Bueno, otra más. El problema, primero, para que haya un juicio oral van a tener que encontrar un autor, porque en la Argentina no podés acusar, digamos, juzgar en ausencia de quién. NN, digamos, ¿a quién acusás? No es ni siquiera en ausencia, no tenés autor, no tenés autor, no tenés... Bueno, entonces, el problema para mí no es ese. Lo grave es que con todo lo que se construyó alrededor, insisto, de un lado, del gobierno, de algunos medios, de algún sector del actual gobierno, que en ese momento era oposición, el problema es que digan lo que digan, hay un sector de la sociedad que no lo va a creer. Y bueno. Una última pregunta ahí tenemos. Buenas noches, mi nombre es Gustavo Lemos, soy ecuatoriano y me ha tocado hacer diferentes cosas en mi actividad. Una de ellas fue el ver la parte de la seguridad interna del año 84-88 en mi país, y tomando el ángulo del tema escandaloso, que indudablemente eso no tiene nombre, del atentado a la AMIA por la cantidad de víctimas, etc. Podemos pensar que Nisman se suicidó, pero yo no creo que los judíos dinamitaron una mutualista que servía a todo Buenos Aires, por no decir a toda Argentina. Pero el tema es el siguiente, que quizá usted como autor no lo conozca, precisamente porque ocurrió en el Ecuador. Acabo de hablar por teléfono con uno de los oficiales que intervinieron en el año 1982 en el Ecuador. No era la presidencia para la cual yo trabajé, era el doctor Osvaldo Hurtado, un hombre conocido, que estaba ya encargado del poder porque el presidente titular falleció en un accidente y concluyó su periodo del año 84 y luego viene la elección en que gana Febres Cordero. El hecho, porque no me gusta a mí tampoco irme por otros lados, es lo siguiente. En la edición de Expreso, el diario Expreso de Guayaquil, si quieres yo puedo darle la nota, del día 27 de noviembre del año 82, en uno de los varios diarios consta una explosión en la Embajada de Israel en Quito, Ecuador, explosión que por desgracia mató 2 personas, una de ellas una señora embarazada que pasaba por la calle al momento que explotó este paquete, ¿no? Otra persona más y 2 personas heridas. Nunca logramos saber, ni en mi época, ni en los años que le quedaban al gobierno del doctor Hurtado, quién fue. Ahí quedó el tema. Pero sí hay un antecedente importantísimo, que precisamente
un custodio de la policía del Ecuador, del embajador argentino, en ese israelita, perdón, que se llamaba Eliezer Armón, ese era el embajador en Quito. El momento que él sale en el auto del embajador, al lado del chofer, el embajador atrás, no sé si iba a la izquierda o a la derecha, observa que un tipo en una motocicleta lo estaba siguiendo. Él por walkie-talkie alertó a la policía, le dijo al embajador que mejor regrese, porque veía que lo estaban siguiendo, un hombre con una motocicleta. El embajador aceptó, regresó a la embajada. Él, a continuación, con el accionar por su radio de mano, logró que detengan a la persona. Ese hombre aceptó que había estado haciendo vigilancia, y estamos hablando de esa detención en agosto del año 82. La explosión en la embajada de Israel fue en el mismo año, en noviembre. Él acepta haber estado vigilando, haciendo un seguimiento incluso al embajador, es detenido, luego por obra y gracia de las cosas que ocurren en la justicia, en cualquier país, no solo en la Argentina, salió en libertad. Pero jamás se llegó a saber quién hizo el atentado con explosivos. Pero yo pregunto, si tenían tanto interés, un grupo terrorista ecuatoriano, porque quien lo hizo todavía vive, es un hombre de gran importancia en el gobierno actual, porque perteneció al grupo terrorista que se llamó Alfaro Vive Carajo, o sea, esas eran las iniciales con que ellos actuaron. Es decir, el autor de la vigilancia, del seguimiento, que lo cogieron infraganti, porque él además cuando el embajador regresó, se quedó en una cuadra, pensó quizá que no lo habían visto, ¿no? Y ahí lo cogió la policía, lo investigaron, como repito, y aceptó que él había estado haciendo esa vigilancia. Luego ya no se pudo llegar a por qué, ni quiénes hicieron este atentado contra la embajada. Pero no es nada raro pensar que había alguna mano muy capaz por encima de este grupo terrorista, organizando a base de esta gente para la parte de la inteligencia, ¿no? De seguimiento, ubicar, ver las rutinas, en qué carro andaba, etc. Y luego viene el tema de la AMIA. Hasta ahí puedo llegar, yo tampoco puedo saber. Bueno, siguiendo un poco lo que dice nuestro amigo ecuatoriano, al que le agradecemos la historia, que obviamente no conocíamos. Entre otras cosas, Nisman había desarrollado y había investigado mucho, y un poco en el libro también lo cuento, lo que para él había sido el desarrollo de Hezbollah en la región, entrando a través de diferentes referentes que generalmente pasaban como agregados culturales, agregados de negocios. Esa era la tesis Nisman. Nisman sostenía que a partir de los años 80, un poco en coincidencia con lo que nuestro amigo recién contaba, la revolución iraní había penetrado la región intentando exportar las ideas de la revolución iraní, y él sostenía que había una red muy armada entre Argentina, entre Brasil, no conocía la historia de Ecuador, hacía referencia a Uruguay. Esa era la tesis Nisman. De hecho, en el dictamen del 2006 de la causa AMIA y en el dictamen del 2011 de la causa AMIA, Nisman ratifica esta historia. En la Argentina lo señala a Mohsen Rabbani como el responsable de manejar esa inteligencia, a tal punto que en el año 2007 hubo un intento de atentado aquí en los Estados Unidos, en el aeropuerto John F. Kennedy, en donde el FBI logró detener a una célula que estaba por volar las tuberías del John F. Kennedy, un hecho que en su momento, lo pueden googlear, fue muy resonante acá, sobre todo post-2001, ¿no? Y esa investigación con la que el FBI trabaja es la base que Nisman aporta a la justicia norteamericana. Nisman era un referente del FBI en la región, y eso también un poco lo cuento en el libro. La versión Nisman acaba de ser ratificada por el ex canciller Timerman, con lo cual el gobierno anterior también avala la hipótesis de que Irán fue el responsable. Sí, sí. Timerman hace unas horas, no sé bien dónde, hizo unas declaraciones reconociendo que él consideraba que el atentado a la AMIA lo puso... Sí, sí. Bueno, estoy de vacaciones. Pero bueno, está esa discusión permanente. Yo, la verdad que creo, un poco respondiendo a lo que Luis Norberto me planteaba recién, creo que va a ser complejo que se llegue a una verdad. Y yo realmente lo lamento,
como argentino, como joven y como periodista que suceda esto, porque tenemos la experiencia de la AMIA, recién lo comentaba César, a 20 años todavía sigue habiendo investigaciones y periodistas que publican, y también hay verdades contrapuestas, hay gente que piensa una cosa, se habla de una conexión local, se habla de un coche bomba, se habla de Ibrahim Hussein Berro como el conductor suicida, algunos dicen es un invento, esto favorecía a los Estados Unidos porque en ese momento los Estados Unidos estaba en guerra con Irán, después Estados Unidos termina solicitando un acuerdo nuclear. Yo no soy un especialista en geopolítica ni mucho menos, pero es verdaderamente muy complejo y lamentablemente estos casos que tienen destino de impunidad forman parte de una trama compleja en un mundo, por supuesto, complejo en el que vivimos todos nosotros, ¿no? Yo pregunto, si yo tengo la idea de suicidarme, ¿para qué voy a traer custodios? Sí, bueno, él estaba custodiado, tenía 3 equipos de custodio permanentemente. Yo me voy a suicidar. No necesito Le voy a pedir a César que haga una conclusión. Y bueno, les voy a contar también que Facundo trajo algunos libros, no son muchos, así que alguno de ustedes que esté interesado en llevarse el libro, seguramente con todo gusto Facundo los va a autografiar. Déjame Roberto, y lo dejo cerrar a César, agradecerle a todos que hayan venido, que se hayan tomado un rato. No sé si hay gente que vive acá o que está de vacaciones, veo muchos argentinos, y creo que también nos salva un poco esto, ¿no? Poder charlar, poder permitirnos intercambiar ideas, pensamientos, conclusiones, discutir acaloradamente sobre algo que verdaderamente nos preocupa. Agradecerle obviamente a Roberto, está por allá Opi, la gente de Infobae, está Fede Greenberg. Fede, te agradezco en serio de corazón que hayas venido, y está mi familia por allí, así que bueno, muchísimas gracias a todos.